no sé si conocíais este vídeo de PMI, ya tiene tiempo, ya tiene un año, porque lo editaron el año pasado para conmemorar el 50 aniversario. Sabéis que PMI se inició hace 50 años. Dieron un cambio de imagen muy importante, pero sobre todo empezaron a hablar de esto, de la economía de proyectos, de Project Economy. Y es muy interesante. O sea, realmente a mí me venden la idea de que todo lo más importante de las empresas son los proyectos, lo que causa la diferencia, la transformación, las ventajas competitivas son los proyectos, pero claro, la forma de transmitirlo en este rebranding pues también tiene un poco el sesgo que buscaba PMI con, bueno, pues con el tema pues del relanzamiento, la renovación, la juventud, ¿vale? Pero veis un poco por dónde quiero ir. Realmente la economía de proyectos es la economía de los jóvenes que hacen proyectos. ¿Qué pasa con los directivos? No tenemos ningún papel aquí. La economía de proyectos es algo potente, es algo bueno, pues que cubre un poco todos los proyectos de todo el mundo, de todas las regiones, de todas las industrias, de todos los sitios, y PMI pues está enarbolando ese mensaje y nos hacen pensar que es algo que, bueno, pues tenemos que delegar a los jóvenes, a los equipos, a los team members. Los equipos bien empoderados se orientarán al valor, serán creativos y producirán pues los buenos beneficios para las empresas. Pero el punto de hoy, lo que yo quiero traer un poco a la discusión, es que los directivos, los altos ejecutivos de las empresas, no solamente es que tienen un papel aquí y les toca a ellos también que cuenten con ellos en la economía de proyectos, sino que tienen la obligación. Todo lo que se va a hacer en las empresas, que no sea operación, será proyecto, y eso dará ventajas competitivas, y los realizadores de esos proyectos serán los equipos que tienen que descubrir un poco sus capacidades y sus carreras profesionales proyecto a proyecto. Ya no habrá departamentos estancos que describan el rol, que haya, digamos, descripciones fijas de los puestos de trabajo, sino que en el devenir de los proyectos veremos que ahí los profesionales acaban siendo lo que acaban siendo, ¿no? En esta economía pues tan dispersa, ¿no? Y tan variante y con tantas oportunidades. Estos elementos que configuran los atributos que deben tener esos participantes, pues aquí los veis un poco descritos, según lo explicaba PMI. O sea, tienen que ser entornos de colaboración, de innovación, de crecimiento. Es decir, un nuevo profesional ya no es alguien que se forma en una ingeniería, sino es alguien que, participando en proyectos, pues aprende a trabajar así, colaborativamente, potenciando mucho sus habilidades sociales o sus power skills. Me gustaría que pensarais en lo que pasó en Apple. Es decir, Apple seguramente es una de las empresas con mayor capitalización, pero Apple, ¿por qué es Apple? Evidentemente, Apple está establecida como una de las empresas más rentables del mundo, pues por lo que pasa en las tiendas de Apple. Y no hay más que ir a una tienda y comprobar un poco cómo funcionan, ¿no? Y cómo se venden los productos de Apple. Pero realmente, ¿por qué ha llegado a ser Apple? Pues por los proyectos. Ha habido proyectos muy significativos. Aquí tenéis solo 6 de ellos. El proyecto Macintosh, el proyecto iMac, el proyecto iPod, el proyecto iPhone, el proyecto iPad. También hay muchos proyectos que no salen aquí y que no han sido exitosos, pero que también le hicieron aprender mucho a Apple. El proyecto Lisa, el proyecto Newton, etcétera, etcétera. Pero antes de un proyecto y después de un proyecto ha habido un cambio en Apple y ha habido de repente pues, un nuevo producto que ha revolucionado el mercado. Realmente, ¿esto por qué ha ocurrido? ¿Por los team members? ¿Por estas personas que deben avanzar así en la economía de proyectos? Pues esto, lo siento mucho, pero ha ocurrido por un señor que se llamó Steve Jobs. Un alto directivo que dio ese golpe de timón después de volver, después de que le despidieran en el 86, pues creo que volvió en el 97, llegó Steve Jobs y empezó a pensar en formato proyecto. Y había muchas iniciativas que tuvo que cortar, ¿vale? Mucha dispersión. Empezó a potenciar la idea de gestión del portafolio, ¿vale? De orientarse a lo que de verdad era diferencial, no muchas líneas de negocio, sino unas 3 o 4 líneas, y empezar a potenciar elementos diferenciales orientados a la visión, a la misión, a la estrategia. Estaba poniendo las bases de lo que es la gestión de los portafolios y también de los proyectos. Es decir, los ingenieros de Apple pues estaban antes y durante la marcha de Jobs y a la vuelta, pero no fueron los causantes, ¿no?, de todo este éxito, esta carrera de éxito orientada a proyectos. Entonces,
Yo creo que ya estábamos en un ambiente de economía de proyectos cuando pensamos en en esta evolución proyecto a proyecto que al final causó donde está Apple ahora. ¿Qué rol tenemos los directivos, los altos ejecutivos dentro de la economía de proyectos? Pues primero vamos a repasar nuestro punto, es decir, no tenemos mucha pasión por los proyectos, es decir, nosotros no participamos activamente de los proyectos. Somos casi la parte sufridora de los proyectos que van mal y realmente pues queremos que no nos vayan mal ciertos proyectos emblemáticos, pero no tenemos mucha capacidad de cambiar el timón o de mejorar un poco el desempeño de ciertos proyectos, ¿verdad? Dependemos demasiado de los equipos y eso está bien, es que no puede ser de otra manera. No podemos controlar pues esa creatividad que queremos pues que haga que las empresas evolucionen, pero tenemos que orientar, tenemos que priorizar, tenemos que hacer un montón de cosas y diferente cuando vamos a hablar en este lenguaje de economía de proyectos. Entonces, vamos a repasar ciertos elementos aquí que nos definen como directivos, como altos responsables de las empresas. En primer lugar, simplificando mucho, en cualquier empresa hay tres tipos de gestores. Tenemos los gestores de operaciones. Operation Management es algo que ya se había inventado desde hacía mucho tiempo y realmente PMI empezó a darle vueltas a esto de la gestión de proyectos hace 50 años porque no era suficiente. Operation Management está bien para operaciones, pero cuando hay que conseguir que los proyectos terminen en fecha, en coste, en calidad, en alcance, cumpliendo los objetivos de gestión, pues la gestión operativa no es suficiente. Ya sabéis un poco pues, la herencia de la revolución industrial, la especialización, la sistematización, el no depender demasiado de las personas, todo eso pues no casa con el tema de los proyectos, que son muy dependientes de las personas y necesitamos pues no ir según el manual y más cuando los requisitos no están claros y hay que hacer proyectos ágiles. Entonces, Operation Management va por un lado y hace 50 años se inventaron algo que se llama Project Management, gestión de proyectos, aquí en medio. Entonces, esa gestión de proyectos, pues empezaron hace 50 años y ahora ya está muy establecido todo, ya no hay que inventarse nada. Los profesionales sabemos que hay buenas referencias como el Project Management Body of Knowledge para tratar de, bueno, pues de no inventar la rueda y de subirnos a lo que funciona, ¿de acuerdo? Tanto para proyectos predictivos como proyectos ágiles. Entonces, nosotros estamos aquí en medio y aquí, bueno, pues sabemos hacer nuestro papel. Y luego también hay otros gestores que son los que inician las novedades, esos cambios. Cuando Apple seguramente quiera romper el nuevo mercado, pues estará hablando, pues no sé si del coche autónomo, imagino que no, pero sí seguramente pues de los asistentes del hogar o otros tipos de asistencia a salud o inteligencia artificial. Aquí seguramente hay cientos, miles de ideas y no se pueden ejecutar todas porque no tenemos recursos infinitos. Entonces, aquí hay gente priorizando. Entonces, estos tres elementos, pues cada cual tiene su importancia. Pero si yo soy un alto directivo, ¿dónde me fijo? Pues sobre todo en lo de la derecha, ¿vale? Que es lo que paga las nóminas, que es lo que da los resultados, ¿de acuerdo? Entonces, si pienso en los proyectos son un medio para un fin. Terminará el proyecto iPhone 12 y después lo pondré en tiendas, en fábricas, seguirá dando flujos negativos de caja porque seguiremos teniendo que pagar la fabricación del nuevo cacharro y las tiendas y todo lo que haya que seguir operando, ¿verdad? Pero ya empezarán a venderse cacharros, ¿verdad? Y aquí empiezan los ingresos, los flujos positivos y cuando se piensa en la rentabilidad de un proyecto, pues no te quedas en la fase de proyecto, que solo tienes gasto, piensas en lo que vendrá después en ciertos periodos, ¿vale? Y decides, comparas financieramente un proyecto con otro. Entonces, nuestro sesgo es muy de operación y realmente esto es lo que funciona en nuestra cabeza, más que los proyectos, pero dependemos cada día más de los proyectos porque hay más, se gestionan de forma más variante, dependiendo más de las personas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? Entonces, lo que podemos hacer, bueno, pues hay cosas que no podemos hacer o que no deberíamos hacer. Si quieres entrar a controlar los proyectos, no tendrás tiempo de controlar las operaciones y tus objetivos van más por operaciones que por proyectos. Y además no tendría sentido en tanta variación que hay en cada proyecto que depende de la creatividad que tengan los equipos, pues ¿qué haces tú metiéndote a decir por aquí? Esta tarea la haces tú, esta tarea la hago yo. O sea, el micromanager pues no funciona ni por aquí, ni asignando tareas,
ni tampoco pues consumiendo muchos documentos. También era un paradigma. Los proyectos se podían formalizar, había plantillas, documentos, y bueno, pues si los documentos existen, entonces el proyecto va bien, ¿vale? Y a lo mejor, pues como alto directivo, vas a que te den ciertos documentos, pero eso tampoco funciona, no puedes llegar a ese nivel, ¿vale? Entonces, esto, queremos controlar proyectos, pero no podemos controlarlos mediante la gestión de las tareas, la gestión documental. No llegaríamos al nivel que queremos. Tampoco funciona, a mi juicio, pues imponer ciertas metodologías o hacer que, venga, pues para que la gestión de proyectos en mi empresa mejore, vamos a mandar a toda la gente a un curso y que vengan ya formados y vas a ver qué bien se gestionan los proyectos después. Pues esas personas crecerán seguramente en sus conocimientos, pero traducir esos conocimientos a la práctica es otra cosa. Entonces, no es una panacea las metodologías, los métodos, no es una panacea ir a cursos, no es una panacea contratar a un consultor o consultoría, ¿vale? Que te cambia la forma, porque los proyectos son muy dependientes de las empresas. O sea, hay mucho componente experiencial en cómo los proyectos salen bien o salen mal. A lo mejor viene un consultor que no entiende nuestro negocio y no sabe pues cómo hacer que los proyectos se orienten mejor al valor o a los resultados. Entonces, es algo que hay que consumir desde dentro. Entonces, esto tampoco funciona mucho. Entonces, yo tengo la gorra de directivo y, bueno, sé lo que no tengo que hacer, pero ¿qué tengo que hacer? Aquí la respuesta que yo creo que se impone en todo este, bueno, pues en esta ola de la economía de proyectos es vamos a confiar en las personas. Vamos a hacer que la figura del project manager sea nuestro punto de apoyo para controlar los proyectos. Es decir, yo no quiero sistematizar con procedimientos o imponer ciertas auditorías para comprobar que los proyectos van bien. No sería suficiente. Pero si hay una persona que es un project manager y es alguien profesional, preparado, que puedo confiar en él, pues, bueno, puedo delegar correspondientemente esa forma. Y al final, si me entiendo bien con esos puntales, con esas personas que me representan lo que pasa por debajo, pues yo creo que hacemos mucho bien. Entonces, aquí otra vez los project managers profesionales ganamos puntos y se nos mira cada vez mejor por ahí, ¿vale? Porque los proyectos no se hacen por generación espontánea. Necesitan empezar, terminar y cumplir ciertas prácticas muy dependientes pues del ambiente que toque, pero al final no podemos microgestionar, necesitamos a alguien en quien delegar esa gestión y necesitamos entendernos con esa persona pues de una forma bidireccional. ¿Me explico? Entonces, el rol del project manager yo creo que se va a fortalecer por la economía de proyectos y lo que nos toca a los directivos es entendernos muy bien con estas personas, estos puntales que al final van representando lo que pasa por debajo. Yo me imagino que cuando Jobs volvió de su, bueno, después de que le despidieran y le recontrataron, ya sabéis la historia, pues claro que imaginaría este proyecto se quita, este proyecto hay que hacerlo, ¿vale? Entonces él se metería mucho porque era como era, pero seguramente necesitaba confiar en ciertos project managers. Aquí yo no sé la historia cómo fue, ¿no? Igual podéis interrumpirme si sabéis más que yo, pero me imagino que alguien que tiene tantas ideas necesita a alguien, aunque sea para echarle la culpa antes que a los demás, aunque a este se le da muy bien echar la culpa a todo el mundo, ¿no? Pero no sé si estás de acuerdo que la solución puede ir por el lado de las personas. No sé qué opináis aquí. Interrumpidme cuando queráis, por favor, que yo no quiero. Al final está saliendo así, monopolizador, ¿vale? Pero podéis dar vuestra opinión en cuanto queráis, ¿vale? Yo enseguida noto que habláis y paro, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos de este project manager capacitado para jugar bien en la economía de proyectos, pues también PMI nos ayuda un poco a definir ese rol, está posicionando un poco los atributos, las capacidades, los conocimientos que debería tener, ¿vale? Entonces, bueno, esto está bien definido, o sea, este tema de que hay que tener habilidades en T, no tienes que ser solamente bueno en las habilidades duras, en las hard skills, sino que tienes que, bueno, pues saber también un poco de todo, ¿vale? Y tienes que ser muy bueno técnicamente para saber hacer un Gantt si hace falta un Gantt, pero también tienes que ser muy bueno liderando y muy bueno en el vertical que te ha tocado de tu negocio, de tu ámbito de aplicación. También se busca que ese project manager ya sea capaz de gestionar proyectos de un estilo y de otro estilo.
Es decir, también esto está cambiando. Hasta hace poco, pues o eras project managers de proyectos predictivos, es decir, proyectos en los que podías planificar muy bien porque los requisitos estaban claros y hacías un plan y unas líneas base y luego controlabas que el proyecto iba conforme a ese plan y, bueno, tomabas correcciones y al final el proyecto terminaba en fecha, en coste, pero cada vez más los proyectos son adaptativos, son ágiles. Entonces, aquí el alcance no está claro y hay que ir deduciéndolo, orientándonos al valor. Bueno, pues ya también los project managers les pedimos que hablen este lenguaje y el directivo tiene que entender pues que aquí puedes pedir unas cosas, puedes pedir unos ciertos indicadores y aquí pues también puedes exigir otras cosas. Claro que puedes preguntar, oye, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Vale? Y te dirán, pues después de la tercera release. ¿Vale? ¿Y cuándo es eso? Bueno, porque como cada release tiene X iteraciones, pues calcula tantas semanas. Esas preguntas es lícito que las podamos hacer desde arriba, ¿vale? Y también me tendré que implicar mucho a veces cuando, bueno, pues yo deba ser un miembro del equipo más, aunque tenga muchos galones, pero a lo mejor necesito orientarles en el valor, porque el valor no se le supone conocedor al equipo, ¿no? O sea, son las personas del negocio las que tienen que ir dando feedback continuo y, bueno, pues esto al final propone la orientación al valor, pero este lenguaje ya lo tenemos que dominar, ya tiene que ir implícito. Cuando buscamos a un project manager para contratarle en mi empresa, yo ya quiero que sepa proyectos predictivos y proyectos adaptativos. O sea, no quiero que sea de uno o de otro, ¿vale? O sea, quiero alguien más polivalente. También, bueno, a ver, por explicar un poquito más de proyectos ágiles, o sea, el modelo mental que tenemos que tener que se debería compartir desde arriba y desde abajo es que los proyectos son unidades de cambio, ¿vale? Un proyecto ha de iniciarse mientras estamos en debate de si lo hacemos o no lo hacemos, deberíamos utilizar esta palabra, o sea, estamos en inicio, estamos iniciando el proyecto. Esto no significa que se haya aprobado ya, sino que estamos en el go o no go. Si es que sí, aquí habrá que haberlo justificado bien. Y empezamos a tomarnos muy en serio la planificación. Tenemos que pensar antes que hacer. O sea, no es buena práctica, se aprueba el proyecto, venga, vamos a echar horas. Eso no saldría bien. Es bueno planificar, aunque sea un proyecto ágil, hay que planificar. En un proyecto predictivo, la planificación le damos mucho esfuerzo. Queremos que aquí salga una planificación muy detallada, que esté claro lo que tiene que pasar la semana que viene, el mes que viene, cómo va a terminar el proyecto, cuáles son los hitos. O sea, aquí tengo derecho a pedir una planificación detallada, orientada a hitos, si quiero quedarme en un nivel alto, pero puedo presuponer que el project manager hace una buena planificación y puedo presuponer que ya cuando se da el paso ya a empezar a ejecutar, pues en esa ejecución se toman acciones correctivas comparando regularmente con la planificación. Y a lo mejor en esos seguimientos yo también quiero estar y quiero influir o quiero que me cuenten. ¿Me explico? Pues mientras se ejecuta, se controla, y esto puede, para mí, puedo entender que hay otra etapa del proyecto. Me gustaría distinguir los proyectos que tengo en inicio, de los proyectos que están ejecutándose, de los proyectos que se están cerrando. O sea, nosotros sabemos que esto no son fases estancas, pero un directivo sí puede entender esto, ¿vale? Y es buena información. O sea, el proyecto no se ha aprobado, está en inicio. El proyecto se ha aprobado, pero todavía no se está ejecutando, no se están incurriendo gastos, estamos planificándolo, ¿vale? Me gusta saber esto. El proyecto está en ejecución, ya está consumiendo y me duele, por eso quiero que cierren de una vez, ¿vale? Porque cuando esto es una cuenta negativa siempre hasta que termina, y cuando ya tenemos el iPhone 12, pues formalizamos el cierre y ya lo pasamos a operaciones y ya viene lo que me gusta, que es los flujos positivos de caja. ¿Me explico? Es decir, aquí esperamos que se sigan unos procesos, esperamos que aquí los profesionales terminen algo, que lo entreguen y que funcione y se pase a producción, y esto pues es un lenguaje común que tenemos que utilizar. Tenemos la obligación de hablar este lenguaje desde arriba y hacernos entender hacia abajo. ¿Ok? Igual en los proyectos ágiles, esto tampoco cambia sustancialmente a un nivel alto, ¿vale? ¿Qué cambia? Pues que no esperamos 10 meses para entregar algo. ¿Qué cambia? Pues que queremos entregas parciales. A lo mejor, como máximo cada 3 meses, queremos que se entregue algo que no es el proyecto finalizado. Lo llaman release. Bueno, que lo llamen como quieran, ¿vale? Pero aquí yo quiero un trozo funcionando con usuarios reales, ¿vale?
Es decir, quiero también justificar bien los proyectos, quiero hacer un chartering, quiero justificar bien que este proyecto hay que hacerlo antes que otros porque no puedo hacerlos todo, pero una vez que el proyecto es Go, aquí se mezclan estas dos fases de planificación y ejecución, ¿vale? Es algo que se hace muy, muy gradual y lo que se observa hacia afuera es que en vez de esperar que dentro de muchos meses se obtenga algo, pues evidentemente hay mucha interacción que va anunciando lo que se va a obtener y también se ponen cosas finalizadas que no son el proyecto entero, pero que, bueno, permiten ya que haya gente de verdad usando parte de lo que se está haciendo. Y no me refiero solamente a software. Esto puede ser, pues, proyectos de consultoría, proyectos, pues, yo qué sé, de una campaña de marketing, proyectos de mejora de procesos. Imaginaos que tenemos que reformular los procesos de una gran organización. Bueno, pues a lo mejor no hay que empezar por todo a la vez, sino en modo Big Bang. Yo, en lugar de eso, puedo empezar, venga, con los procesos financieros, ¿vale? Y dentro de los procesos financieros, pues con las facturaciones, por ejemplo, ¿no? Y ya quiero aquí gente emitiendo facturas de la nueva manera y produciendo cambios poco a poco. Entonces, si los requisitos no están claros, yo tengo que hacerlo ágil. Si los requisitos están claros, yo tengo que hacer un plan fuerte. ¿Lo veis? Entonces, ¿esto qué ocurre por aquí debajo? Bueno, pues también me apetece saberlo. ¿Vale? Entre release y release pasa esto. Es decir, antes de producir la release 2, ¿vale? Es como un mini proyecto. Y aquí la gente habla de iteraciones. ¿Vale? Estas iteraciones suelen ser regulares y cada 2 semanas pues se completa algo que todavía no es definitivo. Se dice que es potentially shippable, es potencialmente pasable a producción. No sé cómo traducir eso. Pero ya hay alguien que puede verlo, alguien representando el negocio, no tengo que ser yo, pero alguien ya del negocio, pues puede ver cómo va entregándose algo parecido al producto final de forma incremental, como si fueran las capas de una cebolla de dentro a afuera, y aquí van dando feedback. O sea, a lo mejor no está claro qué hay que hacer, pero siempre estará claro lo que no hay que hacer. Y aquí hay gente de negocio implicándose en esto. Y el sistema, veis que va creciendo poco a poco, hasta que llega a ser un gran lote que ya se pone a producción y lo llama release 2. Bueno, pero aquí internamente, pues la gente está organizándose de una manera que, bueno, por cultura yo también lo tengo que saber. Es decir, aquí los requisitos que no están claros, pues se ordenan, ¿vale? Se ordenan en algo que, bueno, pues es una lista que llamamos Product Backlog y aquí hay requisitos, historias, funcionalidades, llamémoslo como sea, ¿no? Y hay una lista ordenada que, bueno, a lo mejor si yo me pongo a leer esta lista puedo entender incluso que aquí, bueno, pues esto está el pago por internet, aquí está pues el alta de usuarios, aquí, o sea, está expresado en un lenguaje funcional y yo puedo dar feedback sobre aquí y si cambio algo no pasa nada, los cambios son bienvenidos aquí, ¿vale? Si estás en un proyecto ágil y vas y hablas con el Product Owner, veis aquí las siglas, ¿no? Que es el dueño de esta lista, le dices, aquí veo que el pago por internet estáis considerando solamente PayPal, ¿vale? Pues quiero cambiarlo y que sea también por transferencia, porque veo que tiene valor para el negocio. Esos cambios son bienvenidos, es decir, no te van a hacer pasar por un procedimiento integrado de control de cambios como podría ocurrir en un proyecto predictivo. Que hay que hacerlo así, porque si no, nos enterramos en cambios, ¿vale? Pues imaginaos que aquí en un proyecto, en el menudeo de lo que hay que hacer por debajo, separamos el qué hay que hacer, lo que nos entendemos funcionalmente, de el cómo hay que hacerlo. ¿Vale? El development team, el equipo de desarrollo, pues traduce estas funcionalidades pues a tareas de bajo perfil y aquí ya sí que no me meto. En el cómo no me meto, pero en el qué sí me puedo meter. ¿Vale? Y me imagino que hay un equipo ágil muy cohesionado en el que una parte del equipo ágil también es gente de negocio. ¿Vale? Son equipos completos. ¿Vale? Entonces, me cuesta poco entenderme así, me cuesta poco entender que en mi empresa hay proyectos predictivos, adaptativos, y todo va sumando cada cosa en su forma, pero yo quiero también tener la visibilidad de todo, ¿de acuerdo? Cuando esto hay que escalarlo, hablando de Agile, pues también hay formas de escalar todo esto, ¿vale? La gente habla de programas, de soluciones o portfolios, y aquí es un tema que, bueno, escala bien hacia arriba. Es decir, un equipo ágil, un Agile Team, pues cuando tiene que configurarse con varios equipos, pues la gente suele hablar de esto, de Agile Release Train, cuando hablamos de SAFe, que es un método para escalar Agile. Y aquí, pues lo que veis, estos montones, pues van sumando lo que viene de cada uno de los proyectos. Hay puntos de sincronía en el que estos releases que veíamos antes,
pues van produciendo algo mayor, ¿vale? Que está seguramente sumando a un producto, ¿vale? Y al final, después de X iteraciones dentro, pues sale un incremento del programa y hacia afuera, desde arriba, pues puedo conformarme con esta visión. Mira, aquí tengo un programa, estos 3 proyectos están contribuyendo a este programa y aquí voy viendo program increments, ¿vale? Hasta que finalmente se cierra el programa y también hay program managers que saben cómo gestionar estos programas, ¿vale? Y cuando hablo de más alto perfil, a lo mejor varios programas, los uno, también ciertos proyectos singulares y proyectos que hacen gente externa, en soluciones más grandes, y aquí ya hablo de soluciones. Soluciones y portfolio son elementos. Entonces, no quiero enredarme mucho con la terminología, pero vais viendo que yo no tengo por qué negarme a esto. Es decir, la economía de proyectos parece que es algo que se cuenta del bajo perfil, holocracia, grupos de management 3.0, o sea, todo esto está muy bien, ¿vale? Pero ¿y qué hago yo? ¿Vale? Yo también tengo que actuar, ¿vale? Tengo que meterme ahí porque si no, a lo mejor mi empresa va bien o mi empresa va mal, ¿ok? Entonces, cosas que hay que saber también de estas personas que gestionan y que yo también quiero entenderme con ellos. Pues un project manager profesional tiene como 2 ámbitos de gestión, ¿vale? Le interesa gestionar lo que ocurre a bajo nivel, ¿vale? Aquí tenemos el mundo de las tareas, que el diablo está en los detalles. Un project manager pues tiene que controlar también esto, tiene que saber quién tiene que hacer qué, cuándo, y aquí hay herramientas fantásticas para controlar ese menudeo, ¿vale? Ahí no nos metemos nosotros. Desde arriba sí, o sea, habrá comités de seguimiento, que si yo participo en esos comités, puedo entender que se hace un governance del proyecto, ¿verdad? Y ahí no quiero que me digan cómo van las tareas individuales pequeñas, que Juanito ha hecho esto por la mañana y esto otro por la tarde. Esa microgestión no la quiero, ya lo hemos dicho antes. Me tengo que abstraer a otro nivel que, bueno, pues me puedo quedar en esto que se llaman paquetes de trabajo, otra jerga que me interesa también dominar. Es decir, el proyecto, no quiero dominarlo, o sea, no quiero hablar del proyecto entero porque no tendría, bueno, el grano bueno, pero tenéis que saber que hay un grano adecuado para hablar con los gestores, que es el de paquete de trabajo, otra idea importante aquí, ¿vale? Pues esos paquetes de trabajo pues son como las partes que al final suman lo que es el proyecto entero, y aquí luego sabemos que por debajo pues esto se puede dividir mucho para controlar tiempos, plazos, hitos, y luego todavía más para controlar tareas, pero aquí yo no me metería, ¿ok? Hay herramientas para cada uno de los ámbitos y también hay formas de representar el alcance, ¿vale? Para controlar en plazo, por ejemplo, si queremos que el proyecto este termine en una fecha determinada, pues habrá un project manager que controla de una manera determinada. Vamos a ver cómo hace, ¿no? O sea, lo primero que va a hacer este project manager profesional es este proyecto así grande, que en este caso, este ejemplo es una tontería de proyecto. Veis que dura 10 días nada más, desde el 1 de enero al 12 de enero son 10 días con un fin de semana. Pero, ¿qué esperamos que haga? Oye, divide en elementos que pueda controlarse fechas de comienzo y fin. Llámalos actividades, llámalos paquetes, llámalos como tú quieras, ¿ok? Cuando nos convenzamos todos de que este es el modelo adecuado para si controlo estas 4 fechas, controlo que el proyecto termina en fecha, ¿vale? A eso lo llamamos línea base del cronograma, ¿vale? Le hacemos una foto y esa es la referencia para contrastar lo que está pasando, ¿vale? Estoy hablando ahora de un proyecto predictivo en el que los requisitos están claros y tenemos que terminar en fecha, ¿ok? Aquí veremos que utilizan una jerga determinada, actual start, actual finish, eso me da un poco igual, pero lo que yo quiero ver son seguimientos. En el seguimiento del día 4, pues esta foto, línea base, está inalterada, sigue siendo la misma, pero ocurren cosas, la realidad es como es, ¿no? Entonces, si me ofrecen esta visión, ¿vale? Desde arriba, o sea, el proyecto se resume así, es decir, debería empezar, o sea, la línea base del proyecto comienza esta fecha, termina esta otra, esto es lo que se aprobó, lo que yo espero, pero realmente la información es diferente. Lo que pasa de verdad es que esto ha empezado realmente en la primera actividad el día 3, no el día 1, por tanto, el proyecto en sí ha empezado el día 3, y aquí observo un retraso, ¿vale? Eso, yo no me hace falta ser PMP para entenderlo, ¿verdad? Me entiendo bien con esta jerga de actual start,
Start y finish, tenéis que entender que significa mi mejor estimación de. Mi mejor estimación de cuándo va a terminar es día 12. ¿Vale? Mi mejor estimación de cuándo va a empezar el proyecto ya coincide con el actual start porque ya ha empezado, ¿vale? Pero con estas 3 parejas de fechas, yo me voy a entender bien con el Project Manager y yo voy a entender lo que me pone aquí, ¿vale? Veis que aquí esta actividad ha avanzado 2 días, sobre 5 en total, y estos 2 días por aquí y 0 días por aquí me da, pues, 2 días sobre 8, que es lo que mide el proyecto ahora, ¿vale? Aquí habrán tomado la decisión de que para que no se termine fuera de plazo, pues esta actividad 2, que eran 5 días, pues algo habrán hecho para ahorrar 2 días, ¿lo veis? ¿Ok? Pero normalmente yo no entro en este menudeo, sino que me quedo aquí arriba, ¿ok? En otro seguimiento, en otra foto posterior, tengo otra realidad y aquí, bueno, yo soy capaz de entenderme, aunque me quede a este nivel de arriba, yo entiendo todo, ¿vale? Y finalmente, pues mira, qué bien que este proyecto ha terminado un día antes, ¿ok? Entonces, es esencial trabajar con esta jerga, que es una jerga muy asequible para todo el mundo, ¿verdad? Baseline Start, Baseline Finish, lo aprobado, ¿vale? A nivel proyecto y luego a nivel paquete o actividad. Start Finish, mi mejor estimación de comienzo, fin. Actual Start, Actual Finish, realmente ha empezado o realmente ha terminado. Cuando realmente tenemos fechas, pues eso coincidirá con mis mejores estimaciones, lógicamente, ¿vale? ¿Ok? Y luego el otro tema es el tema de los seguimientos. Fijaos lo importante que es. O sea, yo quiero ver no muy tarde que el proyecto se va estropeando o se va arreglando, ¿vale? O sea, yo quiero desde este momento saber que alguien me diga cuándo prevé que esto va a terminar o antes o después para poder actuar, para poder hacer cosas. A toro pasado, pues como no podemos retroceder en el tiempo, eso no es gestionar ni es nada, ¿no? Entonces, en cada punto, en cada foto, yo puedo saber mucha información y puedo medir desviaciones y corregir lo que no funciona. Igual para el coste, que también me interesa mucho, ¿lo veis? Este proyecto, pues decimos, lo vamos a medir en estos seguimientos, las actividades tendrán un coste y es fácil a partir de ahí linealizar pues cuánto es el coste acumulado esperable hasta que consumes pues 8.000, 9.000 más 12.000, 29.000 en total, ¿sí? Pues esto lo llamamos línea base de costes. Igual que antes a las barras grises la llamábamos línea base de cronograma, esto es línea base de costes y en cada momento yo puedo esperar que el Project Manager mida el desempeño de costes, pues con una jerga un poco especial, que me da un poco igual, pero sabiendo, digamos, estos puntos iniciales que al final los uno y me da esa serie de puntos, algo que llamo línea base de costes, pues en este momento tocaba haber completado por valor de este dinero. Realmente se ha gastado esto, alguien que tenga acceso a los sistemas lo puede saber, y el valor de lo completado, que al final del todo será el 100%, pero en este momento hemos completado por esto, entonces aquí yo ya estoy observando un sobrecoste y también un retraso desde el punto de vista de costes. O sea, esto no tocaba hoy tocaba esto, ¿vale? Esto tocaba hace tiempo, ¿lo veis? O sea, aquí puedo también medir y ciertos indicadores pues me miden lo bien que voy en plazo, en coste y sobre todo de qué voy a morir. O sea, desde aquí me dicen, si esto sigue así, lo más normal es que el proyecto termine con este coste, no con este otro. Y que termine, pues, aquí, no aquí. ¿Vale? Pero fijaos lo importante que es todo eso en un proyecto predictivo, en un proyecto de ingeniería, construcción. ¿Vale? Los proyectos también se agrupan, es decir, puedo gestionarlos singularmente, cada uno de los proyectos. Aquí pues, la gente domina estos estándares, pero también es importante la gestión de programas y la gestión de portafolios, ¿vale? Un proyecto siempre estará encajado en un departamento. Si yo tengo una empresa con 3 departamentos o business units, pues yo veo el mapa de proyectos que están vivos en esta empresa y puedo decir que hay 8 proyectos y están encajados en esos departamentos, en esas áreas de negocio, llamémoslo como queramos, ¿vale? Es buena práctica que un proyecto se encaje solamente en un departamento. Cuando este proyecto utiliza recursos de otros departamentos, pues habrá una business unit que está liderando, ¿vale? ¿Ok? Y también los proyectos se pueden agrupar en programas cuando hay que hacerlos juntos, ¿vale? Cuando hay que hacerlos porque es un gran proyecto o un macro proyecto, pues entonces lo descompones en proyectos y nombras a alguien que es Program Manager y tiene otra orientación más a beneficios. Él quiere
demostrar que gestionando el todo es más beneficioso que la suma de las partes y habla un lenguaje financiero conmigo, ¿vale? Y tengo el portfolio, que son agrupaciones más libres, mientras que en un programa es muy raro que el mismo proyecto pertenezca a la vez a varios programas. Los portafolios sí puede ser, ¿no? Que el mismo proyecto pertenezca a un portafolio y a otro portafolio. Imaginaos que el portafolio 1 son los proyectos de CRM, ¿no? Esta empresa vende productos CRM o proyectos CRM y también vende proyectos en Cataluña. Entonces, hay un portfolio con los proyectos de Cataluña, hay un portfolio con los proyectos CRM y el proyecto 2 pues es un proyecto de CRM en Cataluña, por eso está en los dos sitios, ¿lo veis? También hay una jerarquía en que los programas a veces pueden encajarse dentro de portfolios. Son unidades mayores, como veíamos antes con el tema de Agile. Y ya finalmente, antes de meterme con la demo, que me estoy quedando sin tiempo, quiero que entendáis también que esto es una imagen interesante para el directivo. Es decir, hay mucha gente metida en proyectos. Es decir, no pensemos que todo me lo tiene que contar el project manager. El project manager está ahí. Por debajo habrá team members que constituyen el equipo que está gestionando ese proyecto, que está ejecutando ese proyecto. Yo no querré hablar con los team members. Para eso está el project manager, para que yo tenga un punto de interlocución de alto nivel. ¿Ok? Pero a veces los proyectos se encajan dentro de programas y portafolios y por aquí puede haber también una jerarquía. Entonces ya tenemos más protagonistas. ¿Ok? Los team members a veces se agrupan en centros de recursos y hay como un mini departamento de recursos humanos, ¿vale? Y un responsable que llaman resource manager que puede en ese grupo pues atender un poco a las necesidades futuras, a la capacidad, no tener gente desocupada, también contratar gente que hará falta dentro de poco para proyectos futuros, etcétera. O sea, hay alguien aquí que le llamamos resource manager, ¿vale? Y bueno, pues se ocupa más de que la gente esté encajando en los proyectos. Todos estos están gestionando la ejecución, ¿vale? Están ejecutando proyectos. Pero también el otro lado es muy importante, más todavía en la economía de proyectos. O sea, hay gente que pide proyectos, los requesters. A lo mejor lo pides porque eres un comercial que has ido a un cliente y bueno, pues te has enterado que quiere una propuesta de un proyecto y tu empresa vende ese tipo de proyectos. Bueno, pues alguien solicita, requester, alguien pide ese proyecto y es bueno saber quién lo ha pedido. Tiene a veces un rol comercial, a veces es alguien que está en el lado pues, de las iniciativas nuevas, ¿vale? Pensando, bueno, pues que ahora deberíamos invertir en inteligencia artificial o lo que sea, ¿no? Tenemos el sponsor, quien firma, autoriza los proyectos, a veces es la misma persona, ¿vale? Pero el sponsor también lo quiero tener localizado. O sea, los proyectos no son caprichos, no decimos este proyecto lo ha pedido el jefe y hay que hacerlo, hay que justificarlo, ¿vale? En la fase de inicio queremos justificar que este proyecto es estratégico, está alineado, es más rentable que otros, no podemos hacer todos, hay que priorizar, ¿verdad? Pues alguien tendrá que tomar la decisión final de firmar, venga, este proyecto lo hacemos, porque yo lo autorizo. Ese señor se llama sponsor, patrocinador, y es un perfil muy interesante y muy, vamos, básico para también entender lo que hace el project manager, ¿vale? Tenemos el Functional Manager, que es el director de esa Business Unit, el jefe del departamento en el que se encajan los proyectos, llamémoslo como lo llama PMI, Functional Manager, gerente funcional, ¿ok? Tendrá otros intereses en los proyectos. Y luego también hay perfiles PMO, Project Management Offices, que están haciendo pues esa gestión pues para hacer el cuadro completo de los proyectos, para tener, no sé, orientación al valor, y también para movilizar un poco la burocracia y activar los proyectos enseguida, ¿no? Entonces, desde el punto de vista directivo, o sea, este perfil que estamos hablando en esta presentación, ¿quién es quién? Pues quizá el directivo, pues es un poco estos de aquí, ¿vale? Es decir, el Functional Manager yo lo veo con ese rol CXO, ¿vale? Puede ser alguien que está al mando de un departamento que está ejecutando proyectos y tendrá unos intereses incluso pues de cuenta de resultados para que esos proyectos al final generen unos beneficios en el periodo. El portfolio manager también está un poco en ese rol, ¿vale? De alto directivo muchas veces, ¿vale? El requester, el sponsor, ¿vale? Es un perfil un poco difuminado que podemos entender entre estos de aquí y también como stakeholder, también te metes a veces hablando esta jerga de alto perfil, ¿ok? Quiero enseñaros
cómo esto no es ciencia ficción, sino que en PM People lo vemos más o menos solucionado, ¿vale? Entonces, si yo entro en la herramienta, veis que esos roles, a ver si entramos bien, pues yo puedo entrar con esos roles eligiendo el rol que yo quiero. Vamos a ver un poco, porque no quiero que esto se quede en teoría, quiero anunciaros que, bueno, nosotros en PM People esto creemos que lo tenemos medio solucionado y podemos aportar un poco ese valor, ¿vale? Entonces, yo puedo entrar como Project Manager y ser Project Manager de tener proyectos en varios departamentos, en varias áreas de negocio. Aquí, pues, cuando registréis en PM People, tenéis unos proyectos de demostración para que, bueno, entréis y no encontréis la herramienta vacía. Si yo voy, por ejemplo, a este proyecto, a un caso práctico que yo uso mucho en mis cursos, que es de la traducción de un libro, que hicimos aquí en PMI hace ya muchos años, en 2013, veis que entro y tengo, digamos, ese conocimiento de gestión, ¿no? O sea, el Project Manager puede preparar esta información para saber que este proyecto, pues, se justificó desde el punto de vista financiero, pues, con estos números. Se justificó, hay un Project Charter, un acta de constitución, y aquí hay un señor que se llama patrocinador. Y estoy entrando como Project Manager, pero veo también, reconozco quién es el patrocinador, y esto, pues lo podemos, este documento, que al final se podría bajar como un documento, yo creo que lo moderno es que no sea un documento solamente, ¿no? Que acabe siendo un documento para que se guarde en un dossier, pero que empiece siendo algo compartido en la nube, ¿verdad? Pues que esto se pueda ver así y se pueda tocar por la gente que tiene que tocarlo. Evidentemente, el sponsor puede cambiar aquí la información, pero otros roles entrarán y lo verán en forma de solo lectura, ¿verdad? Yo aquí también quiero ver quién está implicado en el proyecto y aquí puedo tener una lista de interesados que se conectan desde la herramienta y verlos aquí también, etcétera. Puedo tener también una lista de interesados más amplia que no son todos usuarios de PM People y entran pues para ver, bueno, con cierta información, ¿vale? Entonces, esto, si yo quería también enseñar la ventaja que es que esto se pueda usar desde el móvil. Entonces, dejadme a ver si me sale enseñaros el móvil. Efecto demo. Ahora, ¿ves? Este es mi móvil. Entonces, yo voy aquí a PM People. Voy a hacer esto más grande. Estoy haciendo un mirroring de mi móvil. Y veo pues, que yo, como usuario de PM People, tengo proyectos en varias organizaciones. La organización gratis pues es la que estamos usando para el ejemplo de la demo, ¿no? Entonces, entro en PM People, que es como una organización ficticia, mientras hagáis proyectos ahí, la herramienta gratuita. Y si entro aquí como Project Manager, como entraba antes, fijaos la ventaja, bueno, voy a filtrar, no quiero aquí, ay, estoy pulsando en la pantalla, voy a filtrar solamente los de esta unidad, aplico, me sale solamente ese proyecto y veis que esto que veíamos antes de inicio, lo puedo ver aquí también. ¿Vale? Veis que el Project Charter, pues lo puedo ver aquí. Y esto para mí, para un perfil de ejecutivo de alto nivel, me parece muy interesante. Es decir, yo a veces no estaré, bueno, estos días más, ¿no? O sea, no estamos en las oficinas, no estamos reunidos y estamos siempre, pero estamos siempre con el móvil, ¿verdad? Entonces, si yo voy a ver a un cliente y tengo un poco cómo se originó este proyecto, pues aquí lo puedo saber, ¿vale? Y los seguimientos, que también decíamos que son muy importantes para controlar el proyecto, pues yo aquí puedo ver los seguimientos que se han hecho en este proyecto y ver que, bueno, ahora está en verde y tengo alguna indicación por aquí, ¿vale? El teléfono, pues da lo que da, pero si yo entro aquí, información que no cabe en el móvil, la tenemos por aquí, pues yo puedo ver que este proyecto pues tiene estas grandes líneas. Aquí no quiero ver nada más que los hitos y los paquetes, ¿vale? Y también puedo moverme en los distintos seguimientos, porque aquí la información es de un tipo, o sea, tienes unas, como decíamos antes en el PowerPoint, ¿vale? Aquí lo tengo de verdad, ¿ok? Y los costes, pues si estáis familiarizados con valor ganado, pues aquí en este momento, pues yo veo que el proyecto tiene este presupuesto a la conclusión, pero en este momento, que han transcurrido 66 días desde el comienzo, pues tengo este coste real, tengo este coste planificado y esto, como está muy próximo, me da muy poca desviación, ¿vale? Veis que el CPI es 0,99. Bueno, pues esto lo ven los de arriba, también ven estas curvas de tendencia, ¿vale? Entonces, para ser puntual,
Veis aquí, ahora os paso, bueno, esto lo estamos grabando, podéis descargar la presentación si no la tenéis ya. Y aquí, pues si queréis ver lo que hace un Functional Manager, pues le dais aquí y tenéis mucha información, por ejemplo, pues cómo controlar la financiación del proyecto, un montón de cosas que no quiero entreteneros mucho más, ¿vale? Y esto también, o sea, el resumen de alto nivel, ¿vale? Pues esto lo veo también aquí en tiempo real, ¿ok? Tenemos que hacer algo, tenemos que recordar a Jobs y tenemos que, bueno, pues entrar en el detalle con mejores formas, por favor, pero hablando el lenguaje y controlando los proyectos, ¿vale? Aquí estamos en una oleada, pues, de proyectos, no lo he mencionado, pero decía Antonio Nieto en un libro que es muy bueno, que se llama The Project Revolution, que no sé si lo conocéis, que en 2027, esto lo decía antes de todo el lío, ¿no? Pero iban a hacer falta 88 millones de project managers profesionales, ¿vale? A un crecimiento bastante acelerado. Entonces, esto nos hace protagonistas pues, de una nueva ola de gestión, ¿vale? Y yo creo que aquí el project manager tiene mucho que decir, pero también los de arriba tenemos que hablar un lenguaje con estos project managers para entendernos. O sea, no podemos delegar todo a los equipos, que es lo bonito, ¿no? En estos vídeos conmemorativos, pues lo bonito es que al final, bueno, pues por generación espontánea los proyectos salen muy bien porque la gente se entiende y colaboran y misteriosamente todo sale muy bien. Pues habrá que poner directrices, habrá que vigilar, controlar, governance, ¿vale? ¿Ok? Bueno, pues lo dejamos entonces por aquí. Muchas gracias por asistir, ¿eh? Venga, nos veremos en los siguientes. Venga, os quedo muy agradecido por participar, ¿eh? Venga, chao. Adiós.